Hola, mi nombre es Diana Beleño y en el día de hoy les vamos a hablar acerca del consentimiento del sujeto pasivo y las causales de exceso de justificación. Mi grupo está conformado por Víctor Acosta, Juan David Bolaños, Carol Gómez, Mariana Pinedo, Brandon Ruiz y Alberto Tomás. En el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es el consentimiento del sujeto pasivo. El consentimiento del sujeto pasivo es un fenómeno jurídico que puede ser causal de atipicidad, exclusión de antijuricidad y atenuante de la pena de acuerdo a las circunstancias en las que ésta sea realizada. Una conducta típica puede convertirse en una conducta atípica cuando el tipo penal exige ciertos requisitos para que sea una conducta punible y estos requisitos no son completados totalmente por el autor del hecho. El consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre, inequívocamente manifestado y que la persona tenga la capacidad de entender en la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia, la persona debe poseer toda la información necesaria de su enfermedad terminal o no terminal y así poder evaluar toda su situación y tomar la decisión. Buenos días, voy a hablar sobre el exceso de las causales de justificación. Sebastián Soler define el exceso en las causales de justificación como simplificación innecesaria de la acción inicialmente justificada. Es decir, la acción debe comenzar siendo justificada y luego devenir siendo ilícita a causa del exceso. La exigencia básica es que la acción haya estado inicialmente justificada y que la defensa se haya vuelto irracional o excesiva en relación con la cesión. El acto excesivo es doloso y la disminución de la pena se debe a una situación de error de prohibición indirecto vencible que vive el autor. El autor cree que obra justificadamente en lo que se ha excedido. Un grupo de autores sostiene que el acto excesivo es en sí mismo imprudente. Sostienen que la responsabilidad penal del autor del exceso solo puede fundarse en la culpa de aquel, es decir, en la atribución del exceso en la acción, al lograr imprudentemente, negligente, imprudente o impérito. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carol Gómez y yo les voy a hablar de la regulación legal de exceso en las causas de justificación. Bueno, el artículo 35 del Código Penal regula la cuestión que aquí se extermina, en efecto, que dice dicha disposición, que es el que hubiere accedido a los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado por la pena fija por el delito, ya sea por la culpa o por la imprudencia. Como sabemos, el exceso fue definido por Soler como la intensificación innecesaria de la acción que jurídicamente es justificada, o también como la situación que concurre cuando el sujeto está en las condiciones y concretamente se halló. Pudo emplear un medio de menos ofensivo e igualmente eficaz. Ahora bien, podríamos llegar a cuestionar uno de los casos en los que qué sucedería en los casos si se daría en exceso. Se podría decir que en el ejercicio es una causa de justificación con respecto de un delito cuya regulación sea legal, o sea, que no se disponga en su consecuencia bajo la figura culposa. Hay dos preguntas que están basadas al artículo 35 del Código Penal que suben. Esta es una de las principales cuestiones que se pretende dilucir a lo largo del presente. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesora, por escucharnos. La primera pregunta es: ¿cómo deberá ser atendido el artículo 35 del Código Penal? La segunda es, o bien, cuando nos referimos al artículo 35 del Código Penal, se refiere a la pena que está fijada por el delito de culpa o imprudencia. No se estaría refiriendo como a la necesidad de que sea posible una realización imprudente. Buenos días, mi nombre es Víctor y hoy les vengo a hablar sobre las clases de exceso de justificación, las cuales son dos. La primera es
El exceso intensivo se refiere al ejercicio de una acción durante la situación de defensa que va más allá de lo razonablemente permitido. Por ejemplo, el autor utiliza un medio que excede los límites de la razonabilidad del medio empleado. Segundo, el exceso extensivo. El autor se excede en los tiempos permitidos para actuar justificadamente, y de esta se desprenden dos: la A, que es prematura, el exceso inhibitivo, cuando en realidad falta el elemento de la agresión actual y antijurídica. Por ejemplo, el sujeto que antes de que quien se le acerque la oscuridad comienza a ejecutar una agresión y dispara defendiéndose. La B, que es posterior, se produce cuando la agresión ilícita ya ha cesado, se ha acabado, y la desproporción es cualitativa. La acción se toma excesiva o innecesariamente por la situación de necesidad que ya no está presente. Sanafori siguiendo el esquema anterior, encuadra en el artículo 35 del Código Penal únicamente los casos de exceso intensivo y extensivo posterior, excluyendo a los casos de los excesos extensivos inhibitivos, porque considera que para que haya acceso en una causa de justificación, primeramente debe ocurrir los requisitos de una causa de justificación, y por lo tanto nunca puede excederse a alguien que no estuvo en una situación de causa de justificación. Gracias. Buenos días. En el artículo 305 del Código Penal se menciona que el sujeto pasivo es la sociedad que está siendo el titular del orden económico y social. Es la que está haciendo el papel de sujeto pasivo, es la administración pública, así como lo menciona el artículo 414 del Código Penal, donde también expresa claramente las sanciones y penas que se pueden llegar a incurrir si se lesionan o dañan el Estado, o si se omite, retarda, rehúsa o reniega un acto propio de sus funciones, e incurrir en prisión de 2 años a 5 y sanciones económicas de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes. Cuando el interés jurídicamente tutelado pertenece al Estado, este adquiere la categoría de sujeto pasivo. Tal ocurre con los delitos que atentan contra la seguridad exterior o interior, contra la administración pública o la administración de justicia. Otras veces, el bien jurídico radica en cabeza del conglomerado social, que entonces asume la calidad de sujeto pasivo, como en los tipos a que se refiere el título 5 del Código Penal, bajo el título de delitos contra la seguridad pública. Buenos días, mi nombre es Mariana Pinedo y voy a hablar de los requisitos para que se dé el consentimiento del sujeto pasivo. Esto está estipulado en el artículo 32, numeral 2 del Código Penal, y el primer requisito dice que se trata de un derecho susceptible de disposición. Son susceptibles de disposición aquellos bienes que no representan utilidad social al Estado y por lo tanto son usados para el libre goce de los particulares. Segundo, que se comprenda la situación en la que se consiente. Para que se dé el consentimiento, tiene que ser personas jurídicas, capaces jurídicamente, y que si son menores y tienen una enajenación mental, son excluidas. Tercero, para que se prepare con anterioridad o al momento del hecho. El consentimiento tiene que ser previo a la comisión del hecho. Y cuarto, que sea por voluntad o manifiesto. Estos son que no sea por amenaza, por error ni prisiones, que sea de libre decisión de la persona. Y tiene que ser manifestado de forma clara y concisa, ya sea verbal, escrita o por cualquier medio de lenguaje, pero que se entienda lo que se desea otorgar. Y hay situaciones en las que por ciertos problemas como el estado de inconsciencia no se puede
da el consentimiento y la doctrina decide si son hechos de su consentimiento real o no lo es. Por lo tanto, se considera como un consentimiento presunto. Muchas gracias. En el anterior proceso o sentencia nos habla de cómo el defensor del Nelson Armando Otalora Cárdenas decide interponer el recurso extraordinario de casación contra el fallo de la segunda instancia que se dictaminó a favor de la señorita Sandra Patricia Lampera Duque. Recordemos que el recurso de casación es un medio impugnativo extraordinario y únicamente articulable por una serie de motivos trazados que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, que ha sido dictada en un procedimiento en lo que no se han observado los presupuestos rituales. Debido a esto, él declara que no es posible desconocer los antecedentes de la relación sostenida por Sandra Patricia Lampera Duque y el señor Nelson, donde según él se demuestra el consentimiento absoluto de Sandra y que si bien fue una relación disfuncional, las pruebas que obran en tal sentido pues no solo demuestra el vínculo sentimental que había en la pareja, sino además el comportamiento que tenía frente a la comunidad e incluso la existencia de actos de disposición de la denuncia a los respectos de los bienes de propiedad del procesado, en ese caso señor Nelson. Precisó además que la ley ha contemplado ciertos hechos notorios que de manera implícita pues acreditan el consentimiento y concurrieron en este asunto saber una acción sentimental como una relación de 8 años, la admisión por parte de los dos de haber realizado de manera conjunta actos sexuales de índole ya sea oral, vaginal y anal. El ingreso voluntario de Sandra Patricia Lampera Duque al apartamento, la ausencia de gritos y llamados de auxilio el momento de entrar, la falta de cualquier intento de huida cuando el procesado se estaba bañando después de dicho encuentro y el testimonio del celador donde afirma verlo salir con una actitud muy normal. En respuesta a la sala, analiza cómo tienen que abordarse en el proceso penal los delitos sexuales por parte de los operadores. De acuerdo con los parámetros se ha establecido en los instrumentos internacionales y las normas de derecho interno que aluden a la protección de los derechos fundamentales de la mujer. Entonces, en segundo lugar, al examinar la relevancia que ostenta el comportamiento de la víctima en la teoría del delito y, en particular, el vínculo excluyente que hay entre el factor de la violencia como un componente estructural de las conductas, ya sean punibles como el acceso carnal, violento y figuras del consentimiento del sujeto pasivo y la acción a propio riesgo. En tercer lugar, estudiar el alcance del elemento de la violencia dentro de la línea jurisprudencial, que al respecto se sostiene en la Corte después de lo anterior y con fundamento en las normas y jurisprudencia. También nos aclaran que a la existencia de vínculos matrimoniales, uniones materiales, relaciones sentimentales o de cualquier otra índole en pareja, no debe estar sujeta a la argumentación ni de modo alguno puede excluir o justificar la perpetración al comportamiento de índole violenta, que se afectan la libertad sexual y la dignidad de esta última, así en los méritos de los puestos a la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal resuelve no casar el fallo preferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, pues esta provincia no procede recurso alguno.